si te parece, pues vamos entrando con la querida Mesa Imposible, con nuestro querido Temoris Greco, Laura Sánchez Ley y Federico Bonazo. Y un primer tema, pues es esto que no sabemos si es parodia o qué, el nuevo PAN, el nuevo Partido Acción Nacional. Federico Bonazo, qué decir al respecto de estas? Ahorita vamos a pasar algunos videitos por ahí, de estas imágenes que estamos viendo, entrevistas, hasta rifas para y quien se pueda ganar un celular, te puedes ganar un celular, un iPhone, decía pues el presidente del Partido Acción Nacional. ¿Qué decía al respecto, Federico? Casi no es noticia esto del PAN. Habría que decir que lo estamos haciendo más noticia en las mesas de análisis que lo que ellos mismos han logrado como suceso político mediático, porque es un reciclaje tan evidente de una estrategia de marketing mucho antes que la presentación ante la sociedad de un programa político, que casi no es noticia. ¿Qué podemos reflexionar al respecto? Es interesante pensar, por ejemplo, que siguen demostrándole a la sociedad que su único programa es el antiobradorismo. Y por eso vemos en este relanzamiento cíclico que hemos visto de las fuerzas del antiobradorismo en México, ahora esta fuerza institucional del PAN, permanentemente lo que vemos es la presencia de personajes que mucho antes que mostrarle a la sociedad un nuevo rostro, abro un paréntesis aquí, por ejemplo, para ejemplificar. ¿Cómo es posible que una de las voces más sensatas, si es que el adjetivo cabe para un militante de un partido de derecha como el PAN, en franca decadencia, sería Ademir Cepeda? Bueno, esa voz más sensata de un hombre que por lo menos dice rescatar los valores del diálogo, la deliberación pública democrática, sin insultos, sin farsas, como nos tienen acostumbrados otros líderes del PAN, Anaya, Margarita Zavala, Marco Cortés, siga marginado de una cúpula que en teoría se renueva, pero no se termina de renovar. Un Jorge Romero que está ligado, está muy señalado por pertenecer al cártel inmobiliario o por lo haberlo promovido. Ese es el nuevo líder del PAN. Es decir, es un PAN que no encuentra figuras con las cuales renovarse. Un Jorge Romero señalado por corrupto no por mí, sino por Felipe Calderón, un connotado panista que la sociedad mexicana recordará. Es decir, eh, más que su talante antiobradorista, no tienen otra identidad. Y los ves patinar en esa fragilidad identitaria. Por ejemplo, la presidenta del PAN en la Ciudad de México declara que no estaría en contra del matrimonio de personas gay o igualitario o una serie de postulados de lo que otra parte del PAN llama la agenda woke. Entonces, dan ganas de decirles, muchachos, pónganse de acuerdo. ¿Qué son ahora? ¿Progresistas? ¿Estamos ante un PAN socialdemócrata? Pues ese sería el rol de Movimiento Ciudadano en todo caso. Otros farsantes que de socialdemócratas tienen lo que yo de bailarina del Bolshoi, como digo siempre. Es decir, que hacia dónde van. Son demócratas cristianos, un poco como el caso de Paz ahora, Rodrigo Paz, el que será nuevo presidente de Bolivia, en esta medianía declarativa que finalmente lo que significa es retroceder en derechos laborales, avanzar en una política pro mercado. Son ahora sí, con su eslogan de familia, patria, libertad, de verdad se van a unir a la ultraderecha mundial que los ha estado regañe y regañe desde que Xóchitl Gálvez tampoco podía definir su identidad durante la campaña presidencial. ¿Qué es el PAN como instituto político? Un instituto político que necesita afiliaciones, tiene unas 200.000 comparadas con las 2 millones y pico que tiene Morena. Y entonces ahora abre, porque antes había ciertos filtros para entrar al PAN, y ahora abre la afiliación a todo el mundo, gatos, perros, todo aquel que quiera ser del PAN. Ahora puedes entrar porque no se sabe muy bien qué significa ser del PAN. Los vemos haciendo esfuerzos de marketing políticos por estos pirurris o niñitos bien fresas que conducen el partido que no alcanzan a comprender la sociedad donde quieren incidir. Un PAN que no tiene nada que ver con la gran parte del electorado que le ha dado su confianza a Morena, que sigue ninguneando
con una serie de declaraciones, posturas políticas, incluso designaciones, tipo la de Jorge Romero, a esa sociedad a la que quiere representar. Es entre lo bochornoso, lo patético, lo risible. ¿Qué pasará después en el futuro cuando tengan que enfrentar las nuevas coyunturas electorales? Lo veremos, veremos si buscarán una sociedad con movimiento ciudadano. Se han desprendido del PRI, lo cual parece un gesto más que de inteligencia de supervivencia mínima, porque bueno, Alito Moreno se ha encargado de destrozar lo que otrora fue el gran partido hegemónico de México. No, no olvidaremos nunca esa última manifestación de los estertores del PRI, no sé cuántas personas, unas 600 o 1000 personas máximo alrededor del Ángel de la Independencia, haciendo patente el final de ese partido político y todos los episodios de corrupción y todas las denuncias de corrupción y de pésima cultura política que acompañan a un PRI del cual el PAN hoy se desprende. Pero con el que volverá a unirse en la agenda legislativa apenas eso signifique retroceder en avances sociales como han hecho a lo largo de la historia. Veremos qué pasa en el 27 y veremos qué pasa en el 30. ¿Dónde irá a refugiarse ese PAN conducido por niñitos bien que nada o muy poco entienden de la sociedad que quieren representar? Muchísimas gracias, Federico. Pues le damos la voz a Temoris. Temoris, nada más esta parte de que se ha insistido mucho y la presidenta lo ha y se ha rescatado mucho de lanzar esta nueva era del PAN, este supuesto nuevo PAN, este nuevo logo y esta estrategia para el 2027 de inicio. Pero en un contexto donde estamos en una emergencia en 5 estados, donde tenemos 79 personas que han fallecido hasta el momento y que hay varios desaparecidos y hay una situación pues muy, muy lamentable que se está viviendo en 5 estados, pero en uno muy, muy particular en Veracruz. ¿Qué decir también sobre esto que se ha rescatado mucho y sobre esta declaración de la presidenta Temoris? Pues bueno, o sea, el PAN, si por algo no se ha caracterizado, es por su sensibilidad social, ¿no? Entonces, que no hayan considerado que sería prudente postergar, como dijo la presidenta, 2 semanas, pues bueno, pues yo creo que refleja eso, que sigue siendo lo mismo, ¿no? El nuevo PAN, pues es el viejo PAN, pero también por sus liderazgos. El día de hoy publiqué en mundoabierto.info una revisión del pasado de estos jóvenes panistas que vienen a renovar el PAN. Y es terrible, no solo por el cártel inmobiliario. Ellos como grupo, el grupo de Jorge Romero, nuevo presidente del PAN, pues les gusta llamarse los Ocean, pero pues en Benito Juárez más bien los conocen como el cártel inmobiliario. Y también como el Albur Buró. El Albur Buró era un grupo de BlackBerry, así tipo WhatsApp, en el que ellos se comunicaban y que en 2012 uno de ellos que salió mal, salió enojado del grupo, pues decidió filtrarle el chat a un medio de comunicación de la Benito Juárez que se llama ay, se me acaba de ir, el Real en el Sur, la Verdad en el Sur, Libre en el Sur. Libre en el Sur, que es de dos periodistas, padre e hijo, Francisco Ortiz Pinchetti, ex de Proceso, y Francisco Ortiz Pardo. Y entonces les contó lo que hacían, les filtró el chat, y el chat es una cosa, pero vergonzosa, increíble, que ya mucha gente no se acuerde de eso. En primer lugar, no es cualquier cosa, no es nada más un chat como de entre cuates que se hablan, que se dicen mil porquerías, pues para pasarla bien. Es un chat de los funcionarios que en aquel tiempo controlaban la delegación Benito Juárez y que ya algunos eran diputados, era pues esa juventud pujante del PAN que en realidad terminó apoderándose de él de la peor manera. Es un rito de iniciación ese chat junto con otras fiestas que hacían y de consolidación de la lealtad. El lenguaje y lo que se dice ahí es tan asqueroso que si tú no le entras, si tú no hablas como ellos, si tú no haces las referencias a las mujeres, a los homosexuales, a las personas que no son blancas, a las personas que no pertenecen a la clase social a la que pertenecen ellos o a la que aspiran a pertenecer,
Si no participas de eso, pues entonces no mereces la confianza. Es una especie de creación de complicidades y a partir de las complicidades, un reforzamiento de la lealtad. El que se salió del grupo se sintió asqueado y por eso fue y les entregó a los Ortiz estos chats. Es, ¿Qué es lo que pasó ahí? Que se filtra y el PAN como que se molesta un poco y dice que es un lenguaje muy feo, pero son los jóvenes, son muy jóvenes, son muy jovencitos. En ese momento Jorge Romero ya tenía 33 años como delegado en Benito Juárez, pero bueno, los trata como error de juventud y lo deja pasar y deja pasar todo lo que siguen haciendo. Por ejemplo, que de ese mismo grupo son dos políticos, funcionarios de Benito Juárez, que se fueron al Mundial de Fútbol en Brasil y se propasaron con una muchacha. El marido de la mujer reaccionó y le pusieron una golpiza por la cual acabaron en la cárcel. Pero bueno, todo eso en el PAN se conocía, así como se conocía, por ejemplo, la manipulación que hacían del padrón de militantes del PAN con la ayuda de quien entonces era la pareja de Jorge Romero, que era Mariana Gómez del Campo, para inflar el padrón con chicos que involucraban en esas fiestas y que por lo tanto al inflarlo les permitía tener más votos y mantener su control del PAN. Y de esa forma fueron creciendo con denuncias de todo el mundo. Ya mencionó Fede que Felipe Calderón en su libro denunció su corrupción, denunció sus manejos financieros y lo hicieron otro montón de panistas. Hubo gente que terminó saliéndose del PAN porque su dirigencia no les ponía un límite. Y no les ponían un límite porque una cosa que sí les reconocían es una capacidad de operación política para controlar territorialmente zonas mientras el PAN estaba perdiendo. Recordemos que esto pasa en 2012, cuando el PAN no solamente pierde la presidencia, sino que cae al tercer lugar en votación y en representación en el Congreso. Entonces la dirigencia estaba preocupada porque iban hacia abajo y dijeron, bueno, estos pues por lo menos nos dan control territorial en Benito Juárez, pero después se extendieron a la otra bastión del PAN, que es Miguel Hidalgo. Esta falta de exención, pues básicamente lo que hizo fue autorizarlos a hacer lo que quisieran. Y acabaron con el cártel inmobiliario. Y acabó Jorge Romero, el que ahora es presidente del PAN, junto con Mauricio Romero, perdón, Mauricio Toledo, el amiguito de Fernández Noroña, que Fernández Noroña intentó darle fuero y finalmente se escapó a Chile, y con Leonel Reyes Luna, un priista. Estos tres, Toledo, Leonel Reyes Luna y Jorge Romero, se apoderaron nada menos que del presupuesto para la reconstrucción de Ciudad de México después del terremoto del 17. O sea, y lo hicieron a la vista de todo el mundo, en un momento en el que todavía tenían el control del Congreso de la ciudad, que entonces no era Congreso, todavía era Asamblea Legislativa. Pero fue una operación que hicieron a ojos de todo el mundo y por la cual todavía no han rendido cuentas. Eventualmente les quitaron el partido a los panistas antiguos, pero no traen ideas. O sea, si algo caracterizaba a los panistas de vieja cepa, pues eran que eran buenos oradores y traían unas ideas de derecha muy conservadoras, pero tenían ideas. Todavía Carlos Castillo Peraza, pues puede haber sido el último de esos panistas con ideas. Pero ahora, esta entrevista que le dio Jorge Romero a Azucena Uresti, yo tengo la sensación de que Azucena pues va por ahí, o sea, hasta le desea suerte y como que tiene su corazoncito por ahí está. Pero a pesar de eso, no podía, o sea, tenía que hacer lo posible por guardar la compostura y no reírse de las estupideces que estaba diciendo Jorge Romero.
O sea, ¿cuáles son sus grandes ideas para relanzar el PAN? Bueno, pues cambiar un poquito el logo, inclinar un poquito, mira, ve cómo se ve ahí, las letras, pues como para que sea más dinámico, ¿no? Yo creo que es lo que entienden por juvenil. Le ponen un lema: tradición, familia y patria. No, patria, familia y libertad. Pues lo que siempre ha dicho la derecha, ¿qué se les ocurrió nuevo? O sea, es por eso también Verástegui se enojó, porque dijo, ¿cómo? Pues me quitan nuestro eslogan. Pues no, no es tampoco eslogan de Verástegui, es lo que dice Milei, es lo que dice Bolsonaro, es lo que dicen todos esos. No hay ninguna. Bueno, entonces, pero como somos jóvenes, ahora tenemos una app, y es lo que le enseña a Azucena, y Azucena pues se moría de la risa. Me dice, mira, es que aquí si pones esto y dices, quiero ser diputada federal, te postulamos, ¿no? Como si pudieran ganar. No, y si quieres ser presidenta, también te postulamos. O sea, diciéndole ridiculeces, porque no tienen ideas, no saben qué es lo que van a hacer. Lo único que saben es cómo operar a través de la corrupción para ganar espacios, pero los han perdido fuera del partido. Los ganaron adentro, y ahora se repartieron los mismos protagonistas de aquel chat de Albúrburo de 2011, revelado en 2012. Ahora están colocados. Está Santiago Taboada, el que fue candidato a jefe de gobierno, es el secretario de Acción Política del PAN. Jorge Romero se coloca como su presidente. Esa es su visión nacional. Andrés Ataide es el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Es así como para cuidar aquí el espacio en Ciudad de México. Y además tienen las alcaldías de Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe, y tienen con Luis Mendoza, tienen Benito Juárez. Pues es para cuidar el ranchito, ¿no? Aquí abajo, que es Mm, la base de su poder. Porque ya. además es totalmente vertical. ¿Sabes cómo llamaban a Jorge Romero? El Führer. Pero es tan vulgar como Alito Romero, perdón, Alito Moreno. O sea, yo digo que es Pues Jorge no, Alito Romero, no está mal porque la combinación, Ah, es, Mesa. bueno, Alito es, Romero del PRIAN. Sí, es Jorge Alito Romero, y yo creo que va a ser la misma función. Es vulgar y corrupto como el otro. Pues yo me ya, pregunto si le va a hacer al PAN lo que Alito Romero le está haciendo al PRI. ya. Alito Moreno. Otra vez. Gracias, gracias, Temoris. Pues a propósito de esto que señala Temoris y esto que habías comentado, el personaje de Jorge Romero y estas entrevistas que ha tenido en varios medios, y particularmente esta con Azucena Oresti, que tenemos aquí un fragmentito de esa entrevista, mi querido Federico. Si te parece, vamos a escuchar Claro, por un supuesto. pedacito de esta entrevista y regresamos para que comentes y cerremos el tema para ir pasando al otro. Adelante. A ver, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? O sea, esto está, lo bajas del Apple Store o de Google Drive. Quiero ser diputado federal. Ujú. ¿Dónde vives? Ahí está, todas las entidades. Ajá. ¿Dónde vives? Por ejemplo, si Azucena quisiera ser... Es broma, es broma. Vive en Nuevo León. Pues ya, ¿qué distrito? O sea, Ajá. Bueno, a ver, formalmente después de registrarse, por cierto, vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse en la aplicación. Bueno. Así le hacían nuestros fundadores, a ver, hacían rifas. Entonces, ¿qué rifaban los fundadores? Pues de todo, refris, es en serio, ¿eh? Es algo muy bonito para O sea, nosotros pero, panistas. bueno, a ver, eso Refris, teles para otra cosa. participar. Entonces, a ver, te inscribes, pues va a llegar un montón de gente y van a hacer un filtro con encuestas o con La elecciones elección primarias. abierta primaria. Elección abierta a todos, no solo militantes. Abierta, primaria, ciudadana. Eso lo Ciudadanos. queremos poner en la ley electoral. Bien. Pero por lo pronto lo vamos a poner en la ley del PAN, en Oye, nuestros estatutos. Pero va a haber filtros. Sí, Si no, claro pues que se va a les haber filtros. Pero no los padroneros de siempre. Yo No, los conozco filtros varios van a ser sobre que todo... ponen a sus amigos y que ponen a compromisos, etcétera. Eso es lo que ya se acabó. Te lo puedo asegurar. ¿Será? Lo que pasa es que ya no puedes ya echarte para atrás. O sea, lo estamos ya sistematizando. Ya lo dije. Bueno, y nosotros en Rompeviento, que cada año rifamos una tablet o una laptop y un iPhone, pues ya no lo vamos a poder hacer, cabrón, porque ya nos rompieron todo el esquema Sí, aquí. te van a decir, aquí es donde uno se mete al PAN.
Aquí es donde uno se mete al pan, Oye, Ernesto, imagínate. pero rifamos el auto, ¿te acuerdas? De que Así es un es. auto, y entonces era un auto de este tamaño, así es que Qué, tuvieron que ir. increíble, qué barbaridad. Federico, ¿con qué cierras con ese tema? No, bueno, es una maniobra desesperada por conseguir filiaciones de un partido que está en la lona política con muy poca representatividad. Un poco más que eso, ¿no? Los que han criticado el clientelismo durante toda su vida lo practican abiertamente. El iPhone 17, yo creo que sí me hago del pan, ¿eh? Por un iPhone 17 vendo el alma al diablo. Eh, no, la sociedad yo creo que sabe muy bien, o la mayoría de la sociedad sabe muy bien cuál ha sido el papel del PAN, sobre todo ese PAN que traicionó a la sociedad mexicana con la transición, ¿no? Un Fox y un Calderón que muy poco tuvieron que ver con la democracia que decían venir a reinstalar en México o instalar por primera vez. Fue una transición democrática que de democrática tuvo muy poco porque se practicó incluso un fraude en el 2006. Es decir, es una democracia la que implementó el PAN en México que hizo fraude, que mató maestros, no olvidemos Nochitlán. eh, una democracia que pactó el poder ejecutivo con la Suprema Corte para intentar desaforar a la primera opción política, que en aquel momento era López Obrador, una democracia que también incidió y puso a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial a trabajar facciosamente para los intereses del PAN. No hay que olvidar las presiones que denunció el ministro en retiro Saldívar en el caso ABC por parte también de Calderón, es decir, muy poco demócratas. En todo caso, son esos demócratas que defienden a la democracia minimalista. Pon tu voto aquí a cambio de un iPhone 17 y luego déjanos a nosotros gobernar el país, matando maestros, encarcelando gente. Criminalizando la protesta social, porque la vena represora, ultraderechista del PAN siguió vigente en sus gobiernos. Esa estafa criminal a la sociedad mexicana creo que está suficientemente vigente en la memoria de la población como para que por ahora el electorado no le vuelva a ceder más de lo que le cedió en las últimas elecciones, ¿no? Que además, cuánta de esa cesión de confianza al PAN no era en realidad animadversión contra la 4T mucho antes que creer en este instituto político. Un PAN que está desesperado es lo que estamos viendo. Ojo, con esto no quiero decir que la derecha, ya no el PAN, la derecha, no tenga sus maneras de reinvertirse, sobre todo porque tiene muchísimo dinero detrás para poder hacerlo. Así que mantenerse alerta. Por el momento, el PAN es una opción minoritaria que no representa mayor amenaza al proyecto de la 4T. Muchísimas gracias. Pues nada más le pediríamos si quiere también cerrar ahorita, Temoris, sobre este tema. Y una situación ahí particular también, este deslinde que hacen y esta ruptura con el PRI, ¿no? Que también ese es algo que anuncian así de manera intensa. Y entrar al otro tema que nos parece realmente medular y muy importante, pues lo que ha declarado la Corte Internacional de Justicia y en específico, pues algunos temas que ya iremos aquí desmenuzando, pero también esto que ha dicho que el Estado de Israel debe de garantizar las necesidades básicas, ¿no? A la población civil del pueblo de Gaza, y esto de abstenerse a utilizar el hambre, esta hambruna como un método de guerra, querido Temeris. Entonces, si quieres cerrar con el otro tema y entramos a este que nos parece sumamente importante. Sí, gracias. Bueno, pues eso de romper con el PRI, pero seguir la misma ruta del nuevo PRI, de romper con Alito Moreno, pero convertirse en Jorge Alito Romero, pues bueno, pues no sé qué tanto, porque además ya fracciones locales del PAN, como la de Nuevo León, han dicho, nosotros sí queremos seguir en alianza con el PRI, y entonces ahí ya se están dando, ¿no? Pero bueno, no sé a dónde da. Ese chat que tenían, el albur, o sea, es que creo que no lo escribí con amplitud suficiente. O sea, decían, por ejemplo, de apostarse al fútbol a las secretarias. Si ganaba Chivas, el que le iba a Chivas se acostaba con la secretaria del que le va a Pumas, el de que le iba a Pumas, y si no, el que le iba a Pumas se apostaban a las secretarias. Rifaban o hablaban de rifar a la hermana de Santiago Taboada, y esto es lo más light, o sea, el lenguaje, la violencia sexual que traían en este chat es alucinante.
Y la machista, violencia, ¿no? Brutal. pero así. Lo quise mencionar, me acordé de esto porque en nuestro chat traen una discusiones muy buenas sobre cómo está el tema de la izquierda en México y qué tan auténtica no es esta izquierda, pero por ahí se coló un comentario que sin el lenguaje que usaban aquellos, pues parece sacado de ese chat. O sea, es de alguien que firma como Génesis ontológico y dice, lo de las mujeres ya está muy choteado, ve a trabajar a Polanco para que veas a 20 mujeres por hombre, sin capacidad de nada, pero devengando tremendo salario. Preocúpense de la verdadera lucha. Y veo eso y la verdad es que me deprime porque siento bueno, que discutimos o sea, yo creo que tenemos una comunidad fantástica en un rompeviento que cada vez que nos reunimos pues es muy bonito compartir y escuchar, pero de pronto hay partes en donde parece que no avanzamos, ¿no? O sea, 20 mujeres por hombre que no hacen nada, pero ¿qué tal ganan dinero? O sea, sí me dejó deprimido algo pues de alguien que yo no sé si se sabe machista, pero que no se ha dado cuenta de, de, de todo el machismo que cargan sus declaraciones, ¿no? Hay una reflexión o no, no lo sé, pero es tremendo. Además de que es totalmente falso. O sea, en muchas ocasiones se prefieren en distintos empleos de alto nivel profesional y directivo, se prefiere a mujeres porque tienen mayor capacidad ejecutiva, todo eso. O sea, varía, ¿no? Hay de todo, hay hombres que también, otras mujeres. Pero por esta visión sí me dejó pues bastante deprimido y helado y pues creo que toca mencionarla porque no se puede dejar pasar. Y en cuanto al tema de lo de la ONU, no, perdón, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde Israel está siendo sometido a juicio por genocidio. Los sionistas se la pasan intentando controvertir esto porque son procesos muy largos que duran años. Entonces, como todavía no condenan a Israel a genocidio, dicen que la Haya ya no lo juzga. Cuando en realidad es un proceso, en ningún lado a uno lo condenan de un día para otro y por eso está ahí. Y menos si se trata de un tema tan grave como genocidio. Pero ¿qué es lo que pasó? En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia no solamente aceptó la demanda contra Israel por genocidio y lo sentó en el banquillo de los acusados, sino que emitió una serie de medidas cautelares para tratar de impedir que haya un no genocidio, que impedir que se cometa el genocidio. Le exigió a Israel permitir, por ejemplo, la entrada de ayuda humanitaria. Le exigió no estar matando civiles. Uy, qué difícil, ¿no? Pero Israel simplemente la ignoró y siguió adelante. Entonces ahora la Corte acaba de volver a emitir lo que se llama opinión consultiva, porque fue solicitada por la Asamblea General, en donde dice, pues Israel no ha cumplido lo que le dijimos, lo cual es obvio, pero es importante que lo diga la Corte, porque la Corte va a resolver. Israel se ha dedicado a inventar que la agencia de la ONU especializada en refugiados palestinos, la UNRWA, se ha dedicado a inventar que es parte de Hamas, que sus miembros son parte de Hamas. Mentiras. Pero Estados Unidos le ha hecho eco, incluso países europeos le han hecho eco, lo cual no solamente le han cortado fondos a UNRWA, sino que han tolerado que Israel prohíba las actividades de UNRWA cuando la mayor parte de los palestinos dependen de los refugiados, dependen de UNRWA. Y eso es lo que ha ayudado a Israel a imponer la hambruna. Bueno, pues ya le dijo a Israel, uno, que es mentira que jamás esté metida en UNRWA, y dos, que tiene que dejarla trabajar. Y también le dijo que no puede estar imponiéndole una hambruna al pueblo palestino. Israel no le va a hacer caso otra vez. O sea, no podemos tener esas esperanzas. Pero sí es significativo el voto que hubo entre los magistrados de la Corte, 10-1. 10 votaron a favor de esta opinión porque consideran que Israel está incumpliendo todo lo que le dijeron, y solamente una jueza que es de Uganda, y Uganda es un país dominado por
por Museveni, que es un presidente que lleva ahí 20 años y que es extremadamente, es evangélico, es absolutamente homofóbico y misógino y es pro Israel. Bueno, pues esta jueza es la única que votó en contra. Ese 10-1 es muy significativo, o sea, nos echa luces de por dónde van los tiros. Y podemos, cada vez hay más certidumbre, además del montón de documentos previos, ya 10 distintos organismos han concluido que hay genocidio ahí, pues ya es una luz hacia dónde va a ir la decisión de la Corte en este juicio contra Israel. Va a ser condenado por genocidio. Y todos los que se han dedicado a negar, últimamente me han estado atacando Moani de Suan, Julio Patán y el hijo de Jorge Castañeda, acusándome de antisemita por denunciar el genocidio y por ser antisionista. Insisten en el truco, la mentira de decir que antisionismo es ser antisemita. Una cosa es una ideología y otra cosa es un pueblo. Y no, ni todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. De hecho, la mayor parte de los sionistas del mundo son evangélicos del corte de Donald Trump y de Jair Bolsonaro en Brasil y en Estados Unidos. Pues qué bueno que nos avisas de estos ataques que has recibido. Ahí vamos a entrar al quite, mi querido Temoris, a defender a nuestro querido Temoris Greco, que además, pues sabemos que hay un trabajo de muchos años en Medio Oriente. Así que bueno, déjame, mi Gracias, querido gracias. Federico, en este informe, este fallo que da la Corte Internacional de Justicia, es además importante porque aborda varios ejes que me parece importante que podamos rescatar. Uno, que concluye que Israel ha bloqueado la ayuda humanitaria a la población de Gaza, que nos parece una parte importante. Rechaza la campaña de que la UNRWA pues esté vinculada a Hamas o a grupos terroristas. También después de una amplia investigación concluye eso, reafirma que Israel no goza de soberanía sobre el territorio palestino ocupado, y eso incluido Jerusalén, que como sabemos, Jerusalén pues también ya le construyeron un muro y pues de hecho hasta hemos publicado la parte que quedó del lado palestino, como ahora prácticamente es un pueblo fantasma. Pues deja claro también que Israel debe poner fin a estas políticas ilegales que son parte de los documentos que me parece importante de este fallo. Y un último que me parece también relevante, pues es que hay un sufrimiento del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Israel, acusándolo también de crímenes de guerra y de genocidio. No es un fallo menor en ese sentido. ¿Qué decía al respecto, Federico? Es un fallo muy importante porque es el fallo de la instancia jurídica que pertenece a las Naciones Unidas. Vale aclarar, además, después de lo que tú también has señalado ahora, Ernesto, y de la exégesis tan buena que hizo Temoris antes, para la audiencia que pudiera tener alguna confusión todavía respecto a la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia depende de Naciones Unidas. Ambas tienen sede en La Haya, lo cual a veces también ayuda a confundir y juzga estados. Por eso la causa que Sudáfrica iniciara contra Israel por genocidio es la que avanza en la Corte Internacional de Justicia. Ahí sí tiene jurisdicción sobre Israel, porque Israel es un estado miembro de las Naciones Unidas. Por eso es muy importante este último fallo, que no es el primero en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Internacional de Justicia, que es aquella otra que penaliza o persigue a perpetradores individuales, a personas de crímenes de lesa humanidad, la que juzgó a Milosevic? Bueno, ahí Israel no tiene, eh, no hay jurisdicción sobre Israel de la Corte Penal Internacional, porque Israel no firma el Estatuto de Roma, que es el acta constitutiva de ese organismo. Es decir, Estados Unidos e Israel viven afuera del derecho internacional en lo que respecta a la jurisdicción de la Corte
internacional, penal internacional, perdón, yo mismo a veces me confundo. Entonces, ahí vemos que la acción de la Corte Internacional de la Justicia, dependiente de Naciones Unidas, puede tener estas declaraciones. Y si a eso sumamos el último reporte que acaba de publicar la relatora especial para el caso, Francesca Albanese, que es de un dramatismo tremendo, como los que lo anteceden. Acaba ella de publicar su nuevo informe. Hablamos de que a pesar de estas medidas, hay una comunidad internacional que va y le da a Trump la mano en Egipto ante el plan de paz violado por Israel a los 2 minutos. Un cese al fuego violado por Israel que ya lleva decenas otra vez de muertos, con todas las pruebas que hay del genocidio acumulándose, porque también hay que pensar en eventos eh, horrorosos, como que en la entrega de algunos cadáveres, cuerpos, en el intercambio que ha habido de rehenes vivos o muertos entre Hamas e Israel, que son multitudinariamente más los que entrega Israel, se cuentan por cientos. Muchos de esos cuerpos presentan pruebas de tortura, señales de tortura. Es decir, no solo fueron capturados y asesinados por Israel, fueron torturados por Israel. Entonces, y luego ves cómo salen de prisión niños palestinos. La acumulación de evidencia de casos dramáticos del genocidio, las pruebas que hay del uso de la hambruna como método de exterminio, que es un crimen de guerra también estipulado en todas las convenciones contra el genocidio, marcan, señalan a estos líderes del mundo libre, que autoproclamados líderes del mundo libre, como cómplices ya directos del genocidio. Es decir, cuando desnudamos el relato y los eufemismos con los que se mueve la diplomacia internacional, y los saluditos a Trump, y los besitos, y los premios Nobel, y toda esa porquería escenográfica, cuando vamos a los hechos, estamos atestiguando la complicidad de España, de Europa, directa con el genocidio, ya no hablar de Donald Trump. Entonces, es dramático para la comunidad internacional lo que estamos atestiguando, primero y antes que otra cosa, por lo que señalamos siempre, el genocidio de un pueblo. Eso únicamente, esa circunstancia debería movilizar a la comunidad internacional con otro rigor, de otra manera, mucho más que acompañar únicamente las acciones de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Está muy bien acompañar, pero lo que seguimos acompañando siguen matando palestinos. Eh, Sino porque el daño que se causa al derecho internacional es brutal y es el que permite que Estados Unidos ande volando pescadores colombianos ahora en el Caribe. Ya pescadores, ya gente que según los testimonios se dedicaba a pescar, no al trasiego de drogas, ¿no? Que tampoco el trasiego de drogas por parte de pequeñas embarcaciones permite que Estados Unidos use los drones o los F-16 para volarlos por los aires indiscriminadamente. Estamos viendo ese avance del mundo ante la letanía, la pasividad e incluso el besamanos de Europa con Estados Unidos. Es muy dramático lo que estamos atestiguando. Son hechos que espero que la historia pueda revisar a cambio de una reivindicación de memoria, pero con eso no salvamos al pueblo palestino, ¿no? Apelando a una futura memoria donde podamos reivindicar a las sociedades que intentaron ejercer resistencia al genocidio. Es muy dramático, es penoso, bochornoso. eh, no sé qué más agregar al respecto. Sí, esta medida tiene su importancia, pero está deteniendo el genocidio. Es decir, sin la voluntad política, a eso voy. Si la voluntad política, lo que hagan nuestras cortes internacionales de justicia, pues poco colaboran a detener un crimen que se sigue perpetuando, con tratado de paz, entre comillas, disque vigente. Sí, sí, muy buena reflexión, Federico, muchísimas gracias. Y justo vemos un debate también a nivel internacional sobre esto que tú estás comentando y queremos pedirle a Temoris, y él ya señalaba, ¿no? Esta declaración de la Corte Internacional de Justicia es una opinión consultiva y que no es vinculante.
En ese sentido, ¿no? Y al no ser vinculante, pues ya hay varias declaraciones, pues, entonces que Israel no tendría ninguna obligación de seguir estos puntos, ¿no? De permitir la entrada de ayuda humanitaria y entonces también de dejar de utilizar la hambruna como un instrumento, un arma de guerra, ¿no? Y vemos ya algunas declaraciones también por parte de Israel de que él no solamente rechaza y dice que esto es un intento político, sino que además reafirma nuevamente la postura de que la UNRWA está vinculada con Hamas, ¿no? O sea, fortalece esa postura y la respuesta de Estados Unidos también que está dando el Departamento de Estado y que el Departamento de Estado está siendo crítico a esta posición de la Corte Internacional de Justicia y bueno, varias declaraciones que vemos también desde los Estados Unidos, ¿no? De que seguirá apoyando las acciones de Israel y también, ¿no? Ellos agregan este tema de la UNRWA vinculada con Hamas. En este contexto, pues, ¿qué está por venir, Temoris? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo puede apoyar? Tú ya lo decías, pero ¿cómo podemos sintetizar? ¿Cómo podría apoyar esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia para detener este genocidio? Sí, o sea, Fede tiene mucha razón en su reflexión, ¿no? O sea, Ujú. y lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial, con esta violencia increíble, de la cual nosotros solamente sabemos por libros y documentales, pues supuestamente dejó lecciones que deberíamos ser capaces de seguir. Y algunos países pues se pusieron al frente de eso. Principalmente los europeos, pero también en algún momento Estados Unidos, Canadá, Australia. Y se pusieron a construir instituciones. La primera y más importante, la Corte Internacional de Justicia. Pero luego a algunos se les fueron quitando las ganas, en particular Estados Unidos, que ya no participó de la Corte Penal Internacional, que fue creada bastante más para acá. Entonces, Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por lo tanto dicen que no están sujetos a su autoridad. Aunque Palestina, el Estado de Palestina sí es firmante, Gaza y Cisjordania son territorios del Estado de Palestina y por lo tanto lo que ocurra ahí sí es competencia de la Corte Penal Internacional y por eso Netanyahu y Yoav Gallant, el exministro de Defensa, tienen órdenes de aprehensión, además de otros procesos que están en marcha contra ellos en esa corte. Pero Estados Unidos, Israel dicen, me vale, no nos importa lo que haga esa corte. Estados Unidos ha impuesto sanciones a los fiscales de la corte. Increíble. Porque ellos a su vez ordenaron esa aprehensión de esos tipos. Lo malo está cuando los países que sí son firmantes empiezan a dejar de cumplir. ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que hizo Hungría cuando visitó Netanyahu hace unos meses y otros países, incluida Francia, por donde Netanyahu, por cuyo espacio aéreo Netanyahu voló y que se rozaron a bajar el avión. Eh, el- el- ¿qué es lo que es? Bueno, ahora ya algunos países, incluido por ejemplo Canadá, Mike Carney, el primer ministro, ya dijo que Canadá, si Netanyahu se pisa territorio canadiense, sí lo van a detener. Y otros ya han empezado, es tan escandaloso que ya han empezado a decir que sí. Pero tanto Israel como Estados Unidos son firmantes del tratado que le dio origen a la Corte Internacional de Justicia y de los convenios de Ginebra sobre el crimen de genocidio. De hecho, la creación del Estado de Israel está totalmente ligados a este proceso. Fueron creados en el mismo año, en 1948, supuestamente como una manera de sanar el crimen del Holocausto, el genocidio nazi. Pero, pero ya también lo están desconociendo. Ya Trump dijo que la Corte Internacional de Justicia era corrupta. Y aunque Israel sigue reconociendo hasta el momento la autoridad de la Corte, y digo que la reconoce porque tiene a sus representantes defendiendo a Israel ante esa Corte, en los hechos no le hace caso, no le hizo caso en enero de 2024 cuando emitió sus medidas cautelares y no le va a hacer caso ahora. Y el problema es, si 80 años después del fin
de la Segunda Guerra Mundial. Parece que no aprendimos nada y que ignoramos a las instituciones creadas por eso. Todo este entramado que se hizo para tratar de evitar que la humanidad vuelva a hacer esas estupideces, pues entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué sigue? O sea, insistir que la Corte Internacional de Justicia condene a Israel por genocidio. Pero si Estados Unidos sigue protegiendo a Israel, los israelíes van a decir, miren, me da igual. ¿En dónde nos deja esto como humanidad? Realmente somos incapaces de corregirnos. Yo creo que sí nos podemos corregir. Yo creo que sí, y como dijimos hace poquito tiempo, perder la esperanza es privilegio de los que viven acomodados y de los que no tienen hambre. Pero de pronto la realidad nos desmiente. Gracias, gracias, Temoris. Pues sí, esta parte de la Corte Penal Internacional, que aunque Israel y Estados Unidos estén fuera, el hecho de que Palestina sí sea miembro de la Corte Penal Internacional, pues le permite precisamente pues hacer este juicio, esta investigación sobre el papel de, en este caso, Benjamín Netanyahu, y por eso es la orden de aprehensión. Así que les guste o no, está eso. El problema o la problema, como decimos en Chiapas, es pues quién va a ser, quién va a obligar que se cumpla esta orden de la Corte Penal Internacional frente pues a dos genocidas, el autor intelectual Donald Trump del genocidio contra el pueblo palestino y el autor material que es Benjamín Netanyahu, diría Donald Trump, Bibi. Eh, Mi querido Federico Bonazo, nos quedan unos 10 minutos para el siguiente tema y este tema pues tiene que ver otra vez Donald Trump y también pensándolo con un eje y un ángulo de geopolítica, pues acaba de ganar también la derecha finalmente en Bolivia y pues hay una ofensiva contra Venezuela por parte de Estados Unidos y ahora apuntala hacia Gustavo Petro y Colombia. ¿Cómo leer esta ofensiva y estos amagos y amenazas de Donald Trump ahora hacia Colombia de Gustavo Petro? Con preocupación, hay que leerlo. Lo único bueno que ha logrado Trump con estos amagos que incluyen una seguidilla, ¿no?, de declaraciones, le quitan la visa a Petro, eh, luego viene, bueno, concluye ahora en la acusación de que es un líder mundial del narco, Petro, ¿no? Porque es un presidente que se atrevió muy tempranamente, en el caso, por ejemplo, del genocidio, a declarar la complicidad de Estados Unidos con el genocidio y a llamar genocidio al genocidio. Hay otros líderes, la audiencia dirá quiénes, que tardaron bastantes miles de muertos, líderes latinoamericanos, en llamar genocidio al genocidio. Petro fue el que primero lo dijo, si no me equivoco, o de los primeros. Eso en términos ideológicos y de disputa ideológica no le gusta nada al imperio. Tampoco le gusta al imperio que haya orgullo, que haya líderes como fue Chávez en su momento, como incluso fue Néstor Kirchner en el suyo, como fue Lula, lo ha sido por momentos, que digan no. No al injerencismo directo, no a la subordinación de la agenda nacional a los intereses de las corporaciones de los Estados Unidos o a los intereses imperiales directos. No, vamos a resistir eso. Sabemos en la historia del continente latinoamericano lo que significa resistir el avasallamiento, la prepotencia imperial. Desde golpes de Estado, pregúntenle a Salvador Allende cómo le fue cuando realmente quiso instalar un verdadero proyecto socialista democrático en Chile. Eh, que veía venir lo que era la instalación del modelo de los Chicago Boys y lo que iba a ser el neoliberalismo que empieza a implementarse con Pinochet. Por eso Kissinger y todos los economistas que promovieron las ideas neoliberales fueron a visitar muy rápidamente a Pinochet. No olvidemos lo que es la zona de influencia de la frontera geopolítica sur de los Estados Unidos, el Mar Caribe incluido.
en la historia, lo que han sido las intervenciones, eh, esa excepción de Carter que firma los acuerdos de reentrega del Canal de Panamá con Torrijos, pero que después ha tenido todas las amenazas y agresiones que ha tenido Estados Unidos contra Panamá, la invasión incluida en el 90 y lo que ahora estamos viendo de un Trump que ha declarado que quiere recuperar el canal y lo va a recuperar en la medida que la comunidad internacional y la desunión latinoamericana se lo permita. Este nuevo ataque contra Petro, lo decíamos, lo único bueno que tiene es que un Petro que estaba bastante peleado con Maduro, que había declarado abiertamente que no consideraba que hubieran sido elecciones libres las del último proceso electoral en Venezuela, ha declarado sin ambajes que no va a prestar el territorio colombiano para una invasión por tierra a Venezuela. Esto ha generado una pequeña unión que recuerda aquellos sueños de Bolívar, que hablaba de la Colombia, de la Gran Colombia, que incluía a lo que hoy es Panamá, lo que hoy es Ecuador, un proyecto que duró demasiado poco en el tiempo, por culpa también de nuestras élites latinoamericanas entreguistas, estas burguesías y oligarquías, estos ricos de Latinoamérica que nunca han dudado en postrarse ante los Estados Unidos. Como vemos hoy declarativamente, y no solo declarativamente, desde el norte al sur, desde una Lili Telles que va a rogarle la intervención en Fox News a Trump, pasando por esta periodista colombiana Vicky Dávila que aspira a la presidencia, que ha rogado a Trump también que se meta y saque a Maduro, es decir, esas son los demócratas del mundo latinoamericano, esos son los que después apelan a la democracia, a la patria, a la libertad, fíjense ustedes, pasando por una María Corina Machado, que también ha pedido la intervención descaradamente sobre Venezuela y ha sido premiada por eso con el Premio Nobel de la Paz, y así seguimos bajando, llegamos a ese secretariado que tiene Trump en la Argentina, comandada por el delirante, comandada teatralmente por Milei, porque los que manejan los hilos de la política y de la economía ya son otros, es Caputo, el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, los grandes ladrones que ya le han robado a la Argentina desde hace décadas atrás y que se reinstalan en el gobierno periódicamente. Este nuevo ataque a Petro se da en la coyuntura de un injerencismo exacerbado de Estados Unidos que no sabemos si estamos eh, dudamos que estemos en la etapa final de esa agresión, podríamos estar más bien en los prolegómenos, es decir, en los inicios de una agresión mucho más declarada, armada, territorial contra algún país de Latinoamérica, amenaza concretas y principal hoy sobre Venezuela y después sobre Colombia. ¿Cuánto falta para que Trump o alguno de los delirantes que lo acompañan en el gabinete declaren a México también como Estado terrorista? Porque algunos ya lo han hecho, ¿eh? Ahí está la declaración de un senador que apoyaba el ataque a Colombia, diciendo que México también había sido, que el gobierno mexicano también había sido financiado por el narcotráfico como la campaña de Petro. Es decir, eso ya está instalado. ¿Cuánto falta para que Trump dé su último aval a esa tesis y diga que Claudia Sheinbaum es una líder del narcotráfico regional? Muy peligroso lo que estamos viendo y en este momento lo peor que puede hacer Latinoamérica, lo peor que puede hacer es dejar solo a Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Federico. Y pues este domingo también tendremos elecciones en Argentina y serán muy importantes, decisivas. Ya estaremos abundando sobre esto también mañana, querido Federico, y hemos pensado en ti. Así es que pues gracias por esta reflexión. Lo sumamos a este escenario. Nada más aquí comentar dos cosas y darle la palabra ya a nuestro querido Temoris. Donald Trump anunció el día de ayer que dejó ya de hacer todos los pagos que se hacen desde Estados Unidos a Colombia y eso pues también pone un elemento adicional, una presión ya en términos de el inicio, probablemente, querido Temoris, de algunos bloqueos económicos y otras cuestiones que también él ha declarado, no solamente los pagos, sino algunos subsidios que hace Estados Unidos a Colombia. ¿Qué decir también sobre esto? Sí, perdón, es que me quedé un poquito deprimido desde hace un rato por lo que platicamos, pero a mí me parece que es muy importante que América Latina le plante cara de manera unida a Donald Trump. Cuando tienes, ya lo sabemos, ¿no? Cuando hay una fila y alguien da un paso adelante solo frente a un enemigo, frente a un riesgo, pues es fácil para el enemigo atacar a uno
sobre todo si los demás dan un paso para atrás. Si dos o tres o cuatro dan un paso para adelante, ya es más difícil. En este momento ya Trump ya está presionando a Colombia también. Por eso yo creo que dificulta, o sea, eso, son advertencias, son amenazas que le está haciendo. Pero le complica más el escenario a Estados Unidos. Porque Petro no solamente ha dicho que no se prestará a facilitar una agresión armada contra Venezuela, sino que le está plantando la cara a Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos ya llamó matón, o sea, Trump ya mató, no, Trump ya llamó matón a Petro. O sea, el matón en jefe se atreve a llamar a otro matón. Yo creo que esto, la única manera de parar a Estados Unidos es que pueda comprobar que va a encontrar un frente común sólido. Más allá, nosotros aquí hemos hablado muchas veces de la forma en que Maduro ganó las elecciones, o más bien que no demostró su victoria en las elecciones. Pero eso está más allá. Lo que importa es que América Latina no puede permitir que Estados Unidos, como ha hecho durante 200 años, imponga su voluntad, imponga gobiernos, tire otros, les den premios Nobel de la Paz de pacotilla a sus siervos, a sus cipayos, y que mate gente a su antojo. ¿Qué líder latinoamericano de verdad que quiera América Latina puede aceptar esta matanza de personas que van en lanchas que está llevando a cabo con toda impunidad Donald Trump? Solo María Corina Machado, solamente gente de ese nivel. Y también hay que preguntarnos sobre pues, esta oposición tan chafa que tenemos en México, tan chafa que va a Estados Unidos a pedir la intervención, que va, una cosa ya es grave, pero una cosa es que con el nivel argumental que tienen tan bajo, estén acusando, estén hablando de narcogobierno y narcodictadura adentro de México. Y otra cosa es que vayan a alimentar a Estados Unidos las narrativas de los enemigos de México. No son enemigos de Claudia Sheinbaum, son enemigos del país. Y por lo tanto son también enemigos de Lili Telles y de Alito Moreno. Pero andan haciendo esa jugada, con lo cual demuestran su escaso mínimo valor, que no son gente en la que nadie en este país pueda confiar, porque quieren hacerle daño, con tal de sacar adelante sus propios intereses. Y también hay que recordar que Lili Telles pues, es una pieza de Ricardo Salinas Pliego, a quien, por cierto, le acaban de tumbar los 580 millones de dólares que les debe a sus acreedores gringos. Un juez corrupto mexicano le permitió, por el pretexto de la pandemia, de decir que no tiene que pagarles a los gringos, y eso significa que entonces demandan a México, ya no a Salinas Pliego, porque es el sistema mexicano, ese juez es parte de un sistema mexicano, el que está protegiendo a Salinas Pliego. Ya le tumbaron eso y ya va a tener que pagar sus 580 millones de dólares, pero hay que recordarle que antes que esos 580 millones de dólares a los gringos, tiene que pagarnos 74 mil millones de pesos aquí, completitos. Y que vaya poniendo su yate, lo lleve al Banco Azteca o a donde se lo quieran tomar en empeño, porque va a tener que pagar. Ya, pues Temoris Greco, como siempre, muchísimas gracias. Pues uno entiende también cuando dice Temoris, perdón, luego me quedé deprimido con lo que estábamos hablando, y créanos que es parte de una normalidad que pasamos, pues yo creo que millones de personas, que es esta parte de luego uno se deprime y luego uno se cabrea y luego pasa uno por todo tipo de emociones frente a un genocidio que se sigue sosteniendo en este mismo minuto que estamos hablando. Así que Temoris Greco, Federico Bonazo, como siempre, muchísimas gracias. Perdón que no le avisamos, o no, sí creo que sí lo comentamos, que
Laura Sánchez Ley pues estaba en el aeropuerto, así que no pudo conectarse con nosotros. Así que pues para honrar la mesa imposible, pues Fue no, imposible. sí, no estuvo, pero la siguiente semana se incorpora nuevamente. Un fuerte abrazo, Fede. Oye, Ernesto, nos vemos en la UAM Coajimalpa la Ah, próxima semana. sí, sí. Ah, pues habrá que avisar también eso. Sí, no sé si ya tenemos ahí por ahí un cartel o no, pero bueno, ahí lo investigamos y nos vemos la siguiente semana también ahí en la UAM Coajimalpa, Temoris. Hasta luego, queridos. Abrazos. Un Fuerte abrazo. abrazo y abrazo al corazón de Temoris ahorita Bueno, de todos nosotros y Y al de nosotras. todos, Federico, pero ahorita en específico el tuyo y de toda Mm. la audiencia y de Fede también. Gran Pero abrazo, Violeta, Ernesto, Temoris. Hasta pronto. gracias, Una gracias. vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.